Dios tiene demasiados ojos, por Charles Jones. Trabajo como abogado hace ya muchos años. No puedo decir que mi vida es exitosa, pero definitivamente logré varias metas en mi vida. Una de ellas, sin lugar a dudas, fue mi esposa. Conozco a Alicia desde que íbamos a la universidad, yo estudiando Derecho y ella Contabilidad, y comenzamos a salir luego de un año de amigos. Para cuando terminamos nuestras respectivas carreras, nos casamos y tuvimos 2 hijos, Esteban y Leo. Actualmente ellos están independizados y Leo lleva comprometido desde hace 3 meses y a punto de terminar sus estudios en contabilidad como su madre. Esteban trabaja en administración en una compañía minera. Estoy muy orgulloso de ellos. Ahora, tal vez piensen que mi vida es perfecta, pero no es así. Hará cosa de 15 años, cuando Esteban y Leo eran niños, el estrés laboral y la falta de tiempo provocaron muchas tensiones entre Alicia y yo. Finalmente, y sin querer sonar retrógrada, le propuse dejar su trabajo por unos años hasta que los niños fueran lo suficientemente grandes como para que Alicia no tuviera que estar tan pendiente de ellos. Y, aunque al principio mi esposa dudó, finalmente decidió hacerlo. Esto también trajo algo muy positivo, ya que la falta de un horario inflexible de 8 horas le permitió poder reconectar con ella misma y retomar sus antiguas pasiones, principalmente la locución. Y sí, ya sé que van a decir, que los programas de radio son viejos y obsoletos y que nadie los escucha en la actualidad. Y sí, sé que hasta cierto punto ustedes tendrán razón, pero Alicia tenía un entusiasmo fascinante por eso. Así que utilicé mi dinero para pagar 2 horas de estudio al día, 5 días a la semana, y Alicia comenzó a conducir un programa de radio local con pocos oyentes pero con una pasión desmesurada. El hecho de poder dedicarse a lo que tanto le apasionaba y sumado a la libertad horaria, favorecieron tanto a Alicia que hasta se podría decir que nuestro matrimonio se salvó. Yo, en lo personal, siempre la escucho de 2 a 4 de la tarde en mi oficina, mientras estoy en el final de mi turno de trabajo en mi despacho. Tal vez sea uno de los pocos oyentes que tiene mi esposa, pero se la escucha tan entusiasmada dando entrevistas, contando anécdotas y pasando canciones de todos los géneros que no puedo evitar sonreír. Al fin y al cabo, lo único que siempre quise de ella fue su felicidad. Ahora, lo que de verdad me genera al contar esta historia fue lo ocurrido hace unos meses atrás. Alicia siempre ha sido de mente abierta a muchas cosas, salvo quizás en la intimidad, aunque esto sea desviarme un poco, pero el punto es que siempre invitó a todo tipo de gente que quisiera ir a su programa. En ocasiones yo rabiaba con supuestos miembros de partidos políticos que prometían promesas locales de lo más variopintas y ridículas, o me reía de personajes pseudocientíficos que hablaban de teorías de conspiración o de experimentos de lo más loco y dudosos. Pero, en mi opinión, los más interesantes eran los fanáticos religiosos. Yo crecí en una familia evangelista, como muchos en mi país, pero los años me han hecho decantarme por un agnosticismo no protestante. Alicia sigue siendo una fiel creyente, mas no una fanática religiosa, pero aún así entrevista a gente de varias posturas religiosas si acaso estos solicitan una ligera entrevista en su programa. Fue una noche de jueves, cuando ya estábamos cenando, que Alicia me soltó una noticia. «¿A qué no sabes, Jacinto?», me dijo, casi riendo. Estábamos terminando la cena y ya nos habíamos comunicado recientemente con nuestros hijos para saber cómo estaban. Mañana irá al programa una especie de vidente o gurú religioso, algo así. ¿Así? Yo arqué las cejas. ¿Qué es? ¿Alguna especie de pastor evangelista o algo de eso? No estoy muy segura, reconoció Alicia. Federica fue la responsable de organizar la entrevista. Me contó que supo de este tipo y que sería interesante entrevistarlo. Al parecer, el hombre aceptó sin dudarlo. Yo asentí. Entendía que por programa, Alicia se refería a su programa de radio y que por Federica se estaba refiriendo a la encargada de producción de la radio. Lo interesante, siguió diciéndome Alicia, es que el hombre ha viajado por varias partes del mundo y participado en distintos trabajos de carácter arqueológico. ¡Guau!, comenté.
Entonces supongo que será un entrevistado muy interesante. Puede ser, Alicia estuvo de acuerdo, pero me dijeron que tuviera cuidado con él. Al parecer, ese tipo descubrió algo en una de sus últimas excavaciones y desde ese entonces anda como loco. No sé, son muchos rumores raros que circulan alrededor de él. Yo dejé los cubiertos en la mesa casi con brusquedad. ¿Y qué podría haber sido lo que descubrió? ¿El origen de Dios? Me reí, incrédulo, sin sospechar lo tan cerca y a la vez tan lejos que estaba mi respuesta de la verdad. Eso voy a tener que escucharlo. Mientras no te burles de él, él se burlará de ti, le aseguré, cuando se entere que te casaste conmigo. Alicia me acompañó en las risas, pese a lo tonto de la broma matrimonial. Finalmente terminamos de cenar y nos fuimos a dormir. Al día siguiente estaba sentado en mi oficina revisando unos papeles cuando noté que ya eran casi las 2 de la tarde. Puse los auriculares en el teléfono para que la radio del dispositivo adquiriera señal, sintonicé el programa y comencé a escuchar mientras trabajaba. Luego de la música inicial y los saludos de presentación, escuché la voz de Alicia saludando a sus oyentes. Me la podía imaginar ahí, sentada en ese pequeño estudio de locución, con esos grandes auriculares y acompañada por su mejor amiga Verónica, quien también participaba en el programa desde hacía ya como 2 años. Bueno, escuché decir a mi esposa, una vez terminadas las presentaciones, estamos hoy con el señor Rodolfo Cruz, pastor de una comunidad vecina. ¿Cómo se encuentra, caballero? Yo agudicé el oído. La voz de un hombre adulto atravesó el dispositivo e inundó mi oficina. Ahora bien, o el hombre estaba totalmente nervioso por ser entrevistado, o bien estaba mentalmente perturbado. De pronto hasta me preocupé por Alicia. Después de todo, le habían advertido que el tipo no estaba del todo bien de la cabeza, aparentemente. Bien, dijo aquella voz. Gracias por preguntar. Ese tono tan raro no sonó muy agradecido, que digamos. Alicia y Verónica también parecieron notarlo, ya que se produjo un silencio incómodo. Afortunadamente, solo duró unos pocos segundos. Bueno, mi esposa volvió a su particular y agradable tono de voz. ¿Qué le parece si nos habla un poco de usted para que nuestros oyentes también lo conozcan? No voy a aburrirlos con esta parte, por lo que solo les resumiré lo más importante. Aparentemente, el tal Cruz tenía 58 años. Su infancia había sido normal y, algo a detallar, fue que se lo notó un poco más animado mientras relataba una versión resumida de su vida. Habló de sus estudios, de su cercanía a Dios y la religión, de sus años como pastor de iglesia. Y, algo interesante, fueron sus viajes. Aquella parte sí fue gustosa de oír, y casi hasta lamenté que mi esposa tuviera pocos oyentes en su programa. Si acaso ese tal Cruz no mentía, entonces los últimos 22 años había viajado a varias partes del mundo, como ciertas regiones de Jerusalén y varias zonas de Irak del norte. Además de su formación teológica, tenía estudios y, gracias a ellos, había participado en varias excavaciones arqueológicas con propósitos teológicos y la charla se puso genuinamente interesante. «¿Eso es fascinante?», le dijo Verónica, luego de que el entrevistado les narrara un poco sobre sus trabajos acerca de la región que otrora fue Babilonia. «Y cuéntenos, ¿encontraron algo especial en alguna de esas excavaciones que usted menciona?». Yo también prestaba atención, habiendo dejado de lado mi trabajo sin darme cuenta siquiera. La voz del hombre soltó un respiro extraño, como asustado. «Sí», dijo. Una vez más recuperó esa voz nerviosa. «Yo lo encontré. Fue en la última excavación y me negué a seguir con ese proyecto, con ese y con cualquier otro». «¡Guau!». Por su tono, supuse que Alicia sonrió como buscando infundirle ánimos a su entrevistado. ¿Y exactamente qué fue lo que encontró? Hubo un ligero silencio, como si el tal Cruz estuviera considerando responder o no. «Encontré a Dios», dijo. Hubo otro ligero silencio. «Eso suena tan...». Verónica no supo describir esas palabras. «Sí, es tierno».
dijo Alicia, aunque esta descripción fue más como para salvar las apariencias. ¿Y fue parte de una experiencia personal de autosuperación? ¿Una especie de redescubrimiento introspectivo? ¿O cómo lo describiría usted? «Usted no lo entiende», dijo de repente ese hombre. «No estoy hablando en sentido figurado. Literalmente vi a Dios. Lo tuve frente a mí. Pude verlo». Por tercera vez, un silencio incómodo pasó a través de mi dispositivo. «Entiendo», dijo con cautela Verónica. «Y veamos». Como buena conductora, Alicia intentó llevar la conversación. «Si realmente vio a Dios, ¿podría describírnoslo?». Yo volví a prestar atención. La voz del entrevistado sonó entonces como si de pronto hubiera sentido miedo al recordar algo. «Dios tiene demasiados ojos», dijo finalmente. «Eso es todo lo que puedo decir. Fue lo único que pude ver de él». «¿Y está bien?». Noté en su voz que a Alicia se le estaba complicando mantener la entrevista por buen puerto. «Después de todo, dicen que Dios todo lo ve». «Usted no lo entiende, señorita», dijo Cetal Cruz. «Yo lo vi. Dios tiene demasiados ojos, muchos ojos, solo eso». Pude notar la tensión en el ambiente. De pronto, la preocupación que sentí por mi esposa regresó. «Por eso decidí renunciar a las excavaciones», continuó Cruz. «No podía correr el riesgo de exponerme a esa visión otra vez, aunque no sirvió de nada. Creí que alejándome lo apartaría de mí, pero no fue así. No puedo dejar de verlo, por más que lo intento». Ese hombre se puso a jadear, casi diría que a hiperventilar. «A veces quisiera estar muerto para terminar con todo eso, dejar de ver a Dios a los ojos. Mas no puedo abandonar mis creencias y someterme a mis instintos primitivos. Pero tengo que contar lo que vi, al menos. Por eso vine a esta entrevista. Todo el mundo debe saberlo. Saber que Dios tiene demasiados ojos». Petensé en mi asiento en la oficina. El tono de voz de ese hombre empezaba lentamente a sonar desquiciado. Por lo visto, no solo su voz aparentaba eso, ya que Alicia se apresuró a terminar la entrevista. «Bueno, este fue el señor Rodolfo Cruz», comenzó. «Como siempre, queremos agradecer al entrevistado y a la producción por...». «¿No puede frenarme así?», casi gritó ese hombre. «Ustedes me traen aquí y no quieren escucharme». Yo me paré en mi propia oficina. «Está bien». Alicia y su equipo ya habían entrevistado a lo largo de los años a invitados no muy amables que digamos. El peor caso había sido el de un miembro de un partido político que, ante las preguntas de mi esposa y de su equipo de ese entonces sobre medidas y propuestas, se había puesto a la evasiva y luego, como loco, retirándose a los gritos. De más está decir que ese tipo casi no tuvo votos. Pero esto se sentía diferente. Ese tipo había estado hablando de su vida personal y de sus viajes como por una hora entera, y aunque se lo había notado un poco turbado mentalmente, sus anécdotas habían sido interesantes. El tipo había hablado, y mucho, pero ahora se sentía como hablar con un loco, especialmente desde que había mencionado lo que había visto. «¿No van a preguntarme cómo fue que lo encontré?», continuó ese hombre. «Cómo excavé hasta lo más profundo siguiendo su voz hasta que di con él. Cómo se quedó pegado en mi cabeza y no puedo cerrar los ojos porque entonces vuelvo a verlo. Cómo me mostró la verdad de aquello que consideramos divino y lo equivocados que estamos en nuestros conceptos». Desde mi celular me pareció oír a Verónica balbucear, pero ninguna voz interrumpió a ese hombre ahora. «Yo vi a Dios», aseguró el sujeto, casi como confirmando mis especulaciones acerca de su locura. «Y Dios tiene demasiados ojos». Producción», oí decir a mi esposa, nerviosa. Ahí sí, casi tiro la silla y los papeles de mi escritorio cuando escuché los gritos. De repente, no se entendió nada de lo que estaba pasando. Solo alcancé a escuchar a Alicia y Verónica gritar como locas, pero de fondo también escuché gritar a ese sujeto.
De pronto nada tuvo sentido, pero luego se hizo un silencio absoluto. De producción habían cortado la comunicación. Salí apresuradamente de mi oficina y estaba a punto de decirle a mi secretaria que debía irme por una emergencia familiar cuando noté que ya eran casi las 4 de la tarde. Tanto Alicia como yo terminamos nuestras jornadas laborales a la misma hora, por lo que no tuve que dar explicaciones sino retirarme velozmente del edificio donde tengo mi oficina de trabajo. Subí a mi auto, un Mercedes modelo 2024 en perfecto estado, y sintonicé la radio mientras iba rumbo a la estación de mi esposa, como solía hacer todas las tardes que no tenía compromisos laborales fuera de mi oficina. La radio seguía cortada, por lo que aceleré lo más que pude dentro del límite de velocidad. Al llegar, noté que algo andaba mal. Afuera había un patrullero y una ambulancia por partes iguales. Noté que una persona pequeña, de prominente calvicie y escaso cabello canoso encima de las orejas, estaba sentado en la parte de atrás del patrullero. No tuve que ser adivino para saber que ese tipo era el tal Rodolfo Cruz, el perturbado capaz de ver a Dios, verlo a sus aparentemente múltiples ojos. Pero sí que me llamó poderosamente la atención que un hombre de tan escaso tamaño hubiera sido capaz de hacer un lío tremendo en un programa de radio. No obstante, no tuve tiempo de pensar en eso. Mientras me dirigía a la entrada del estudio de radio, pude ver que retiraban a una mujer en una camilla. Mi corazón casi se detuvo del susto, pero me di cuenta de que era Verónica. La llevaban con urgencia a la ambulancia y me quedé viendo cómo la subían y la ambulancia encendía sus sirenas y se ponía en marcha. ¿Jacinto? La voz de Alicia me sacó de mis pensamientos. Al mirar a mi esposa, la noté bastante consternada. La abracé e inconscientemente miré a ese patrullero. ¿Cómo diablos un sujeto tan escuálido y pequeño había sido capaz de dejar hospitalizada a una mujer como Verónica, que medía 1,70 m y además contaba con un personal de seguridad en el estudio para que la protegiera en caso de algún conflicto? Federica, la encargada de producción de la radio, me miraba aterrorizada. Sus ojos parecían tener grabada la palabra demanda, y seguramente era lo único en lo que pensábamos los dos en ese momento. Pero primero estaba mi esposa, así que nos subimos a mi auto y nos fuimos de ahí. Alicia y Federica estaban tan consternadas que apenas sí se despidieron entre ellas. No fue hasta entrada la noche que me enteré exactamente qué pasó, y eso solo me generó más dudas acerca del acontecimiento. Resultó ser que Federica, la encargada de producción de la radio, se había enterado de ese tal Rodolfo Cruz y de sus viajes y aparentes desvaríos. Pensando que sería alguien interesante para entrevistar, había convencido a Alicia de hacerlo. Y, aunque cuando los presentaron fuera del aire mi esposa y su amiga habían notado algo extraño en ese sujeto, lo habían atribuido más a los nervios de ser entrevistado que a otra cosa. Sin embargo, algo que sí notaron, aunque les pareció un tic nervioso o algo por el estilo, fue que ese hombre dibujaba espirales con su dedo índice sobre la mesa del estudio. Pero, fuera de todo eso, nadie sospechó nada raro de ese sujeto. ¿Nos pareció un tic nervioso, nada más?, me explicó Alicia, haciendo referencia a los dibujos que ese hombre hacía sobre la mesa. Sin embargo, cuando empezó con eso de que había visto a Dios y que éste tenía demasiados ojos, tanto Verónica como Alicia y toda la productora de la radio empezaron a dudar de continuar con la entrevista. En la radio no se había notado, pero mi esposa me explicó que la mirada de ese sujeto y la forma de moverse parecían más producto de una persona esquizofrénica que la de un fanático religioso. Cuando quisieron cortar la entrevista, que fue el momento en el que ese sujeto enloqueció, ocurrió el desastre y lo más extraño. El tipo literalmente se abalanzó sobre Verónica, a quien justo tenía sentada a su derecha. Alicia estaba sentada al frente del tipo, bendita la mesa y los micrófonos que la separaban de él, y todos gritaron de miedo. Mi esposa me juró, mientras cenábamos algo ligero esa noche, ya que no tenía ganas de cocinar, que por un segundo temió que ese tipo sacara un cuchillo o algo y terminara lastimando a Verónica. Pero lo impresionante de todo fue el hecho de que lo que ese tipo simplemente hizo fue gritar despavorido cuando tomó la cara de Verónica entre sus manos por unos segundos
Luego, simplemente soltó a la mujer y se colocó en posición fetal en el suelo. Para cuando la policía llegó, el tipo ni siquiera opuso resistencia. Pero lo extraño fue que Verónica había perdido el conocimiento, de ahí que tuvieron que pedir una ambulancia junto a la policía. Fuera de eso, la programación de la radio se reanudó normalmente 40 minutos después, y el siguiente locutor, mientras daba su programa, prefirió fingir que nada raro había pasado en el estudio esa tarde. Mañana iré a ver a Vero al hospital, me dijo Alicia mientras nos acostábamos. Su esposo me dijo que ya despertó, pero que está rara. Debe ser por el susto que le metió el loco ese, refunfuñé. En serio, Alicia, la próxima vez pídele a la producción que sean más cuidadosos a la hora de arreglarte entrevistas. A la mañana siguiente dejé a mi esposa en el hospital y fui a trabajar. Tenía que revisar unos papeles de un seguimiento en un caso y de paso tendría una reunión a eso de las 12:30, por lo que encontré un espacio entre las 10 y 11 de la mañana para poder llamar a Alicia y tener novedades de Verónica. Alicia contestó enseguida y enseguida noté que algo andaba mal. El tono de voz de mi esposa me lo hizo saber. Verónica está rara, me explicó Alicia. Casi no quiere hablar, ni conmigo, ni con su marido, ni con nadie. Se la pasa mirando a la nada. Debe ser consecuencia del susto que le dio ese loco, supuse. Tranquilízate, amor, ya se le pasará. Eso creía yo al principio, me dijo entonces Alicia, pero la oí murmurar algo de que alguien la ve y que tiene demasiados ojos. Aquello me trajo una mala espina. Durante el resto de la tarde no pude concentrarme demasiado en mi trabajo. Debido a lo ocurrido el día anterior, Alicia no había realizado su programa y se quedó cuidando a Verónica en el hospital hasta que yo pasé a buscarla. También estaba su marido ahí cuando llegué y me sorprendió notar que Alicia se mostraba más consternada por lo ocurrido a Verónica que aquel sujeto, y eso que Vero misma era su esposa. Seguro es porque ella fue testigo de lo que pasó, teoricé, pero no le di demasiada importancia. Apenas me despedí del esposo de Verónica, y apenas sí pude ver a la mujer recostada en la cama, mirando al techo de aquel cuarto de hospital como si en realidad estuviera mirando a la nada, o jugando a ese juego de no parpadear contra un contrincante invisible para nosotros. Pero esto último lo supondría más tarde. Y también más tarde, cuando recordara esa escena de forma retrospectiva, me daría cuenta de que Verónica había estado moviendo su dedo índice como si dibujara espirales. Pero, en ese momento, estos detalles pasaron de largo en mi mente. Bueno, amiga, que te mejores, le dijo Alicia, inclinándose y tomándola de la mano afectuosamente. Verónica tomó con firmeza la suya y solo entonces miró fijo a mi esposa. Lo tomé como buena señal de que Vero por fin se estaba recuperando un poco, pero lo cierto es que ninguna de las dos se dijo más nada. Alicia solo borró su sonrisa y se separó de Verónica, quien volvió la vista al techo. Con mi esposa yendo hacia mí, me despedí del esposo de Verónica sin que Alicia lo mirara siquiera. Nos marchamos de ese hospital menos de un minuto después. Esa noche yo cociné. No soy tan bueno, pero tampoco puedo decir que la cena fue un desastre. Además, notaba que Alicia estaba muy rara y callada desde su visita a Verónica, y lo único que quería era que descansara y se mejorara. Durante la cena casi no dijo palabra, y a la noche nos acostamos sin despedirnos de nosotros el uno al otro. Me di cuenta de que ni siquiera preguntó si yo había hablado recientemente con nuestros hijos para saber cómo estaban. Esa noche dormí muy intranquilo. Me desperté sintiendo la cama vacía y fue cuando noté que Alicia no estaba conmigo. Pensando que habría ido al baño, esperé unos minutos a ver si volvía y, como no lo hizo, salí del cuarto y noté la puerta de entrada abierta. Ahora, claramente vivo en un buen barrio, pero las precauciones nunca están de más. Por eso me asomé con cautela a mirar el exterior. Pude ver a Alicia sentada en el pasto de nuestro jardín delantero, mirando a la luna, como hipnotizada. ¿Alicia?, la llamé. ¿Qué haces? Ella no me respondió.
Me acerqué con cuidado, pensando en que quizás el hecho de la tarde anterior la había afectado más de lo debido. «¿Alicia?», volví a llamarla. «¿Puedo verlo?», me dijo entonces mi esposa. Yo miré hacia la dirección que ella miraba, pero solo vi la luna y las estrellas. «¿Qué cosa?», le pregunté. «Aquello que está por encima de nosotros». Se rió, pero fue como si encontrara su propia respuesta irónica. «¿Encima de nosotros en todo sentido?». La verdad. Vero me lo mostró, y ahora puedo verlo. Finalmente, agregó algo que me hizo entender que la cosa estaba mal. «Tengo miedo». Me la quedé viendo. Solo en ese entonces noté cómo su dedo índice dibujaba espirales de forma inconsciente. No lo resistí más y la tomé de los hombros. «Vamos adentro, cariño», le pedí amablemente pero con firmeza. «Es tarde y tienes que descansar». Mientras la conducía al interior de la casa, Alicia musitó algo más. «Tiene demasiados ojos», dijo, «y nos mira a todos». Incluso cuando se acostó y comenzó a dormitarse, su dedo se siguió moviendo. Esa mañana llamé a mi secretaria y le pedí que no me molestaran, ya que tenía unos pendientes personales que atender. No fui a la oficina, sino que fui directo a la estación de policía. Por fortuna, mi trabajo me ha hecho conocer a varios funcionarios de la ley y el comisario es conocido mío. Una vez incluso cenamos en su casa. Por desgracia, cuando fui a solicitar que me dejaran ver a ese tal Rodolfo Cruz, me aseguraron que ya se había marchado. Lo que había hecho no había sido nada grave en aspectos legales. Solo había agarrado a una mujer por la cara sin dejarle daños físicos de ningún tipo y había sido puesto en libertad luego de una noche de cárcel. «Es el hermoso sistema legal», me explicó con ironía el comisario. «Siempre perfecto, nunca falla». Por desgracia, no pudieron pasarme datos privados de ese sujeto por normas legales, otro hermoso logro del sistema legal, pero no desistí. Si alguien tenía alguna forma de contactar con ese sujeto, yo sabía quién era. Federica estaba desayunando, chequeando algunas cosas de la programación de ese día, supongo, cuando me vio entrar en el estudio. «Hola, Jacinto», me dijo. «Qué bueno verte. ¿Cómo están Alicia y Verónica?». «Pues bastante mal, si te soy sincero», le dije, contrariado. «Verónica sigue en el hospital como si estuviera traumada, y ahora mi esposa está empezando a actuar igual. No paran de hablar de esa idiotez de que ven algo con muchos ojos». «¿Te suena de algún lado?». Hice esa última pregunta de forma irónica y retórica, pero Federica entendió la indirecta. «Cielo, Jacinto», habló con nerviosismo. Con un gesto de su mano me invitó a sentarme, pero yo no me moví. «En verdad lo lamento», continuó, «pero en serio no sabía que ese tipo fuera un lunático. Habías oído rumores», le recordé. «Pero allá afuera siempre se hablan puras idioteces de todos y todo», me explicó ella. «Si tuviera que basarme en rumores, entonces no podría traer ni a un solo entrevistado, ¿no te parece?». «Sí», admití, «pero también me parece que ese hombre le hizo algo a mi esposa y a su mejor amiga, y que tú y tu programa tienen demasiada responsabilidad en eso». Los ojos de Federica se abrieron en pánico. «Responsabilidad legal, por si te preguntas», aclaré para darle mayor énfasis a sus temores. Federica comenzó a balbucear. «Mira, Jacinto, no creo que sea necesaria una demanda por lo ocurrido», empezó a defenderse. «Estoy de acuerdo», le dije, sin quitar mi tono enfurecido, pero sin gritar. «De hecho, creo que podemos llegar a un acuerdo». Federica suspiró. «Sí, me imaginaba que sería eso», dijo. Ahora hablaba con desgano. «¿De cuánto estamos hablando? No me interesa tu dinero. Con mi trabajo gano suficiente». «¿En serio?». Ella parpadeó perpleja. Ahora su tono de voz era de duda. «Sorprende qué tan rápido pueden cambiar las emociones humanas, ¿no es así?». «Así es», dije. «Lo que quiero es que me digas dónde puedo encontrar a ese loco que entrevistaron. Tú arreglaste la entrevista, así que debes tener algún medio para contactarlo». Federica pareció pensarlo unos segundos,
y hasta vi miedo en su mirada. Finalmente pareció decidirse en algo así como mejor él que yo y anotó algo en un papel para luego entregármelo. Si algo le pasa a ese tipo, me dijo seriamente, yo nunca te di su información de contacto, ¿de acuerdo? Tranquila, le dije guardándome el papel, no soy de esos tipos. Simplemente quiero hablar con él y saber qué le pasa a mi esposa. Federica asintió, no muy convencida, y yo me marché de ese lugar. Los datos en ese papel iban desde una dirección hasta un número de teléfono. Como la cosa me parecía urgente, decidí ir a verlo personalmente en vez de llamarlo y arriesgarme a que ocurrieran dos cosas. Primero, que me cortara la llamada en cuanto supiera quién yo era, y segundo, que después de dicha llamada estuviera más precavido al saber que yo había intentado contactarlo. En este tipo de casos, lo mejor sería enfrentarlo cara a cara desde el principio y listo. Resultaba ser que, tal y como me había explicado Alicia antes de su cambio de personalidad, efectivamente el tal Cruz vivía en una ciudad vecina. Conduje los 42 kilómetros de ruta que nos separaban y llegué cerca de la 1 de la tarde a su barrio. Uno pequeño, bonito y agradable, de esos de índole familiar para la clase media. La dirección que rezaba ese papel me terminó dejando estacionado frente a una casa de un solo piso de paredes pintadas en color salmón y un jardín delantero que necesitaba una cortada de pasto. No se veía abandonado, pero daba la sensación de que empezaban a dejar atrás los cuidados básicos del terreno. Llamé a la puerta sin saber muy bien qué iba a decir. En realidad, ni siquiera sabía si me iba a presentar con un sencillo «Hola», o si directamente iba a darle un puñetazo en la mandíbula a ese idiota antes de preguntarle qué rayo le estaba pasando a mi esposa por su culpa. Estaba pensando en eso cuando escuché unos pasos en el interior de la casa. Los mismos llegaron hasta la puerta de entrada y se quedaron ahí. «¿Puedo oírlo?», le dije a ese sujeto finalmente. «Abra la puerta». Pasaron unos segundos. Estaba por decir algo más, ni yo sé bien qué, cuando escuché la llave girar en la cerradura y ese hombre pequeño y escuálido abrió la puerta a medias. «¿Sí?», dijo. Al tenerlo tan de cerca me di cuenta de que era más pequeño de lo que me había parecido a simple vista, y se veía más viejo de lo que realmente era. Su cara era pálida y su nariz grande tenía algunas manchas por la vejez. Sus ojos, posiblemente antes azules, ahora se veían grises y apagados. «Soy Jacinto Vázquez», me presenté, hablando firme y algo rudo. «Soy el esposo de la mujer que conducía el programa de radio al que usted se presentó unos días atrás». Creí que ese sujeto iba a cerrarme la puerta en la cara, o que mínimamente me preguntaría qué es lo que quería, pero, en vez de eso, abrió del todo la puerta y se hizo a un lado, invitándome a entrar. El interior de la casa tenía un fuerte olor a encierro, y había mugre por todos lados, desde bolsas de plástico hasta paquetes de comida chatarra vacíos y polvo que ya hasta parecía pegado en los muebles. Pero, de lejos, lo más llamativo de todo eran las espirales en cada pared, en el piso, en los muebles, carajo, incluso en el techo. Todo estaba cubierto de esas espirales dibujadas a mano. Algunas parecían estar dibujadas con marcadores o lapiceras, otras con lo que me pareció crayones, incluso algunas con pinturas. «Sí», dijo ese hombre, mirando también el panorama a nuestro interior, «sé a qué viene». «¿Ah, sí?», indagué. «Sí». Ese hombre asintió. Caminó un poco por su casa, sin prestarle atención a nada, y solo ahí noté que estaba dibujando espirales con sus dedos índices. Parecía hacerlo de forma inconsciente. «Su esposa puede verlo, ¿no es así?». El tipo se sentó en una silla bastante descuidada y con un gesto de su mano me invitó a sentarme en otra en igual estado. «¿Verlo?», le pregunté. Contrario con Federica, esta invitación sí la acepté. Era increíble cómo se me había ido el enojo, reemplazado por una incómoda inquietud. «¿Ver a quién?». Cruz se rió un poco, pero lo hizo de forma triste. «Podríamos decirle Dios», me explicó, aunque yo no entendiera demasiado. «No es un término acertado, pero tampoco está tan errado.
Cruz se estremeció de miedo, pero se recompuso al acto. «Seguramente quiere saber qué le pasa a su esposa», me dijo. «Y créame si le digo que no era mi intención atacarla. Simplemente perdí la compostura». Para mi sorpresa, ese hombre se echó la cara entre las manos, conteniendo el llanto. «Es solo que ya no lo soporto, ¿sabe?». Yo me quedé paralizado en mi sitio, sin entender los delirios de ese loco. Pero es que era eso, estaba loco. Casi lamenté haber ido a verlo sin ponerme a analizar las consecuencias, o si acaso sería yo el que terminaría mal librado de aquello. Estaba a punto de decir algo, tal vez queriendo tranquilizarlo, pero Cruz se serenó un poco. «Yo era un hombre fiel y devoto, ¿sabe?», me confesó, sonándose la nariz. «Si no me he suicidado todavía, es porque va contra mis principios. Pero a veces no sé qué otra salida queda». Analicé la situación. Supuse que, para ganar tiempo, era mejor dejarlo hablar. Con disimulo, saqué mi celular del bolsillo y marqué a la policía. Claramente ese hombre debía ser internado. Necesitaba ayuda. «Usted dijo que encontró a Dios en sus excavaciones», le recordé mientras marcaba disimuladamente en mi celular. «¿Qué fue lo que pasó?». Cruz pareció volver en sí un poco. «Era una tarde soleada», me dijo. «Estaba apartado del grupo. Entré por mi cuenta en uno de los túneles que estábamos explorando y casi enseguida escuché una voz potente llamándome. Asentí. Ya tenía el número marcado, pero todavía no apretaba la opción de llamar. Fue una voz extraña», recordó Cruz. «Podía sentir su potencia en mi cabeza y supe enseguida que no se trataba de alguno de mis compañeros ni nada de eso. Era algo más, algo que iba más allá de mi comprensión humana. Seguí la voz y, atravesando una parte clausurada del túnel, se abrió una brecha en el suelo y caí por ella. Ahora entenderá por qué esa parte estaba clausurada y ni yo mismo me di cuenta del todo de que había entrado ahí. Era como si no pudiera resistirme a la llamada de esa voz tan extraña, tan potente, tan sagrada, sospeché. Cuando por fin me recuperé, alcé la cabeza y estaba ahí. Eso provocó que me distrajera un segundo. Estaba a punto de llamar a la policía para que detuvieran a ese loco, pero reconozco que sentí curiosidad. «¿Estaba ahí?», repetí. «¿Quién? ¿Dios?». Cruz sonrió como si encontrara inocentemente ridícula mi pregunta. «Era una puerta», dijo, «antigua, ornamentada y todas esas cursilerías. Los que lo encerraron debieron tener mucho tiempo libre, pero seguro fue hace miles de años y en ese entonces supongo que no había internet para que se distrajeran, así que debieron de construir bien esa puerta para ocupar el tiempo, o para advertirnos». Se estremeció un poco. «Toda tallada de espirales, con todos esos ojos alrededor. Me pidió abrirla, y por motivos que ni yo entiendo, no pude negarme. Así que la abrí, y entonces ahí estaba». Yo me quedé perplejo, escuchándolo. No había nada. Cruz se rió, como sintiéndose un tonto. Lo que ahí había era un espacio reducido, una pequeña habitación de tierra y piedra, sin nada. Cruz comenzó a hacer gestos extraños. Su cara se crispaba como si recordara algo aterrador, pero seguía escuchándolo. Me dijo entonces, sus ojos mirando a la nada. La voz me pedía que cavara, que lo viera. Así que usé mis propias manos para cavar, y cavar, y cavar. Nunca tuve oportunidad de llamar a la policía en esos momentos. El grito de desesperación que Cruz soltó fue tal que se me cayó el teléfono de las manos, rebotando un par de veces por el sucio piso lleno de esas espirales pintadas. «Es mi culpa», dijo, «y no sé qué es peor, haberlo tocado o haberlo visto. Por todas mis creencias, sus ojos.
fue la cosa más sagrada y al mismo tiempo la más blasfema del mundo. No lo esperé más. Me levanté de golpe y fui hasta mi teléfono. Cruz se me quedó viendo y finalmente vio que tomaba ese aparato entre mis manos. «¿Qué está haciendo?», me preguntó. «Usted necesita ayuda, amigo», le dije, dispuesto a llamar a la ley de una buena vez, pero no tuve oportunidad. Cruz se me lanzó encima. Me preparé para pelear o forcejear por mi teléfono, pero no fue necesario. Él apenas me agarró la muñeca por unos segundos. Segundos en los cuales todo a mi alrededor desapareció y pude verlo. Pude entenderlo. Cruz no combatió conmigo porque no fue necesario. Yo mismo, unos segundos después, solté el aparato y me dejé caer de rodillas al suelo. Cruz se arrodilló a mi lado. Por unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. «Lamento lo que le hice a su esposa», se disculpó Cruz sinceramente, «pero más lamento lo que le hice a la humanidad». Yo ni siquiera me gasté en decirle que Verónica, la mujer a la que él había atacado, no era mi esposa. Ya no tenía caso. Conversamos un poco y me puse más al tanto de lo que pasó, aunque esta parte de la conversación, cabe aclarar, fue muy distinta, con temor, pero también con amabilidad. Luego me despedí de ese hombre y me fui de ahí. Regresé directo a casa, sin preocuparme en llamar a mi secretaria. Alicia estaba sentada frente a una ventana de la sala, dibujando espirales con su dedo en el cristal, y no se detuvo cuando me vio llegar. Pero solo tuvimos que necesitar un intercambio de miradas para que ella se diera cuenta de que ahora yo también lo sabía. Nos abrazamos con fuerza, creo que hasta lloramos un poco, y resolvimos que intentaríamos continuar con una vida normal. Pero ahora sé que ella lo sabe, que Verónica lo sabe, porque yo también lo sé, y ustedes también deben saberlo. Verán, antes de irme, Cruz me mostró lo que desenterró. Si se lo llevó consigo fue porque intentó destruirlo. Como no tuvo éxito, trató de esconderlo, de enterrarlo. Creyó que con eso se terminarían las visiones y, como al final no fue así, resolvió conservarlo con la esperanza de que nadie más lo viera, promesa que rompió conmigo. Él no quería enseñármelo, pero insistí hasta que cedió. Eso sí, no me animé a tocarlo, pero verlo fue suficiente y me dio miedo. Era la punta de un tentáculo, de unos 20 centímetros de largo y unos 10 de ancho en la base donde se había cortado. Estaba fosilizada, de un color marrón oscuro y muy malgastada por los años. Seguramente hace siglos o milenios, aquello pasó cerca de nuestro mundo y se le desprendió una minúscula parte de su cuerpo. ¿Minúscula? Más bien microscópica. Tal vez no lo notó, o tal vez no le importó, o puede que, al ver que en este mundo se había desarrollado vida inteligente, la dejó como un recordatorio de que él existe. Seguramente alguna civilización antigua la encontró y, tras los horrores generados al tocarla, la escondieron lo mejor que pudieron, rogando que nadie la encontrara nunca, hasta que llegaron nuestros tiempos, nuestras civilizaciones que desentierran donde tal vez nunca deberían buscar, y aquel pastor y arqueólogo, otrora sonriente y civilizado, finalmente dio con ella. Y eso fue una perdición. Cuando Cruz tocó esa extremidad, la extremidad de aquella cosa, su mente se conectó con él. Cruz, el humano, se conectó con aquello, Dios. Y cuando Cruz tocó a Verónica, la conectó con eso, y Verónica con mi esposa, y ahora conmigo. Cruz lo sabe porque nosotros no hemos sido los únicos a quienes él ha contagiado, ¿sería la palabra adecuada? No,
Varios miembros de su equipo que lo asistieron en la excavación, cuando lo escucharon desvariando y gritando, cuando apenas sí tuvo tiempo de esconder su hallazgo en su bolso de equipo arqueológico, bueno, él tocó a algunos de ellos. Fue así como supo que el trauma puede ser compartido. Por eso renunció a todo, y por eso se encerró en sí mismo y en su casa. Aunque uno no puede vivir así por siempre, de ahí que se arriesgó a ir al programa de Alicia, a distraerse, a hablar, distenderse y a tratar de parar por unas horas la locura de su mente. Locura que ahora se expande poco a poco de una mente a otra. Y ahora nuestras mentes pueden verlo y él sabe que lo vemos. No le interesa. Al contrario, creo que le gusta. No sé qué es eso, pero con solo verlo sí que me hizo entender algunas cosas sobre sí mismo. Por ejemplo, ahora sé que antes, cuando no existía el universo, eso igualmente estaba ahí, tal vez rompiendo las leyes de la física, o tal vez existen leyes en la existencia misma que todavía no comprendemos. Como sea, eso simplemente estaba ahí y giraba, y al girar formaba espirales, o algo que nuestra mente puede entender como espirales, y al girar fue causando la energía que derivó en materia, que derivó en el universo, que derivó en nosotros. Hay cosas allá afuera que son más poderosas que la naturaleza misma y que son inentendibles para nosotros los seres humanos. Ese ser nos creó por accidente y bastaría tan solo el capricho de girar en sentido contrario para que el universo deje de expandirse y empiece a retraerse, a comprimirse, siendo cada vez más pequeño hasta desaparecer. Y a él no le interesa. Para él, nuestra existencia no vale ni significa nada. Y eso es lo más aterrador y deprimente de todo. Entiendo que nunca estuvo en sus planes crearnos, pero de alguna manera lo entretenemos y nos observa. Ahora él sabe que algunas personas lo descubrimos, que ya sabemos que existe, pero no le molesta ni lo perturba. Como dije antes, creo que estaba en sus planes el que alguno de nosotros descubriéramos su existencia, que entendiéramos la verdad del origen de todo y de que nada tiene sentido. En cuanto a él, a eso, solo observa con curiosidad qué tan lejos llegaremos como especie, qué tan interesantes podemos ser para él. Creo que sin que ni él ni nosotros lo quisiéramos, al final solo existimos para divertirlo. Y eso lo sé muy bien. ¿Por qué? Pues porque siempre nos observa. Y si te preguntas cómo se ve, intentaré describírtelo. Piensa en un color, algo así como el verde. Creo que es verde, pero tampoco es exactamente verde, ya que va fuera de nuestra comprensión del espectro de colores. No es un color estático, ya que puede girar. Es algo así como una espiral que gira en el sentido de las agujas del reloj, colmada y colmada de extremidades y extremidades que podría describir como millones y millones de tentáculos, aunque esta descripción es solo lo más cercano en conceptos humanos que puedo utilizar. Tal vez explicaciones de algo de la cuarta dimensión o de naturaleza prefísica ayudarían bastante mejor a explicarlo, pero no entiendo mucho de estos términos. Para colmo, no se puede ver una boca o una cabeza, ya que parece que no las tiene, pero sé que de algún modo tiene mente y conciencia. Mi propia mente está conectada a la de él, y apenas sí me doy cuenta de que ahora yo también dibujo espirales con el dedo, siguiendo el movimiento de esa cosa inconscientemente. Y lo que más me impacta a la hora de verlo son las cantidades de esas cosas que parecen globos oculares, llenando por montones todas esas extremidades. Él nos creó por accidente y podría destruirnos por capricho si quisiera. Y sé que tarde o temprano va a hacerlo,
el día que se aburra de nosotros, pero por ahora solo observa, se entretiene, curiosea, aunque también sé que hace otra cosa, nos vigila. ¿Y cómo no vigilarnos? Tiene demasiados ojos.